Crecí con principios a la luz de la palabra de Dios, nunca por obligación, sino por la convicción. Buen día, amada iglesia, amigo que nos acompañas. Agradecemos a Dios por esta oportunidad tan hermosa que nos da de poder reflexionar nuevamente en su palabra, en esta nueva semana que Él nos permite para hacerlo. Y voy a invitarte a orar agradeciendo a Dios por este tiempo. Padre bendito, queremos agradecer, Señor, por la bendición que nos da de poder entrar en su palabra y reflexionar en ella. Gracias porque sin duda, Señor, usted bendice nuestras vidas cada vez que la abrimos y creemos que hoy no es la excepción, sino que usted estará hablando a nuestros corazones y es por eso que pedimos su dirección. Un servidor, Señor, como cada ocasión que usted me permite compartir su palabra en algún lugar, le pido que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de usted, y que ésta sirva, Señor, para edificar a todos aquellos que estarán viendo, Señor, este devocional. En Cristo Jesús pedimos y agradecemos por todo ello. Amén. Amada persona, seguimos por ahí en el libro de Proverbios capítulo 6. La reflexión del día de hoy lleva por título Cosas que Dios rechaza. Se encuentra basado por ahí en Proverbios capítulo 6, versos del 16 al verso número 19. Me voy a permitir leer esta porción de la Escritura y te voy a pedir que me sigas por ahí con tu vista. Va a estar apareciendo en pantalla, ya que aquí estaremos reflexionando los próximos minutos. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera, ahí en la palabra de nuestro Dios, dice así: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Sabes, amada persona? Cuando nos metemos a este pasaje, antes de entrar al pasaje a reflexionar, habría que leer a lo mejor los versos anteriores a este pasaje, que aparecen por ahí del verso 12 al verso número 15 aproximadamente. Y en estos versículos encontraremos algunas cualidades o características de las personas malvadas, de la gente depravada, de la gente que hace el mal en su vida, es decir, que se encuentra pecando cotidianamente y haciendo lo malo delante de Dios. En base a esto surge el verso número 16 hasta el verso número 19, de lo cual nos dice que Dios aborrece algunas cosas y aún abomina su alma. Sabes, las personas creo que hoy en día tienen un concepto equivocado acerca de Dios. Hay mucha gente que cree que Dios es todo amor, de tal forma que si es todo amor, al final de cuentas toda persona puede vivir como quiera, puede vivir errada su vida, puede estar haciendo cosas pecaminosas con su vida. Dice la gente, a final de cuentas todos llegaremos al cielo. Quiero decirte que quien realmente piensa de esta forma o habla de esta forma, no conoce realmente a Dios. Es imposible hablar acerca de Dios sin hablar de la justicia de Dios y la santidad de Dios a la misma vez que hablamos del amor de Dios. Es decir, si solamente hablamos del amor y decimos que Dios es todo amor, sin ver la justicia y sin ver la santidad de Dios, realmente estamos distorsionando la imagen que Dios nos plasma de sí mismo en su palabra. Es por ello que te invito a que vayamos al pasaje, porque el pasaje que estaremos tocando el día de hoy nos habla de 6 cosas y aún 7 que Jehová aborrece. Pero quisiera ser sincero contigo, cuando habla acerca de ello, no está hablando acerca de cosas, sino sí cosas, pero que la gente está viviendo esas cosas en su vida. Por lo tanto, quien practica estas cuestiones termina siendo rechazado por Dios. Por eso el título del devocional es Cosas que Dios rechaza, y a final de cuentas me parece que estas cuestiones de las que va a hablar el pasaje no van solas, es decir, no se practican por sí mismas, sino el ser humano practica estas cuestiones y a final de cuentas quien termina siendo rechazado es el propio hombre por la práctica de estas cuestiones nocivas y pecaminosas en su vida. Amada persona, quisiera ir al pasaje y lo primero que quiero tocar, porque el pasaje nos habla acerca de una palabra que es aborrecer. Y la palabra aborrecer me parece que hay que explicarla según el contexto donde esta aparece. Hay por lo menos 2 connotaciones que la palabra de Dios da a la palabra aborrecer. Una de ellas la encontramos en los evangelios, y esta aborrecer tiene que ver con poner en otro lugar algunas cuestiones que tenemos en nuestra vida, posesiones o personas que deben de estar ocupando no el primer lugar en nuestra vida, sino segundo o tercer lugar. Por lo tanto, allá en los evangelios aborrecer no es odiar, pero aquí cuando hablamos de aborrecer, en el pasaje especialmente,
de Proverbios 6 y otros pasajes más posiblemente, pero ya que estamos en el capítulo 6 de Proverbios, el pasaje nos dirá que aborrecer tiene que ver con algo que Dios está rechazando, porque va en contra de la santidad de Dios, va en contra de la justicia de Dios, va en contra, en pocas palabras, de la esencia de Dios, y es por eso que Dios aborrece. Y el pasaje nos dice aún 7 que abomina, es decir, hay 7 cuestiones que Dios no tolera. Hay 7 cosas que Dios dice, estas no las tolero, no me acerco a ellos y rechazo las cosas y a la misma vez a quien practique este tipo de cuestiones. ¿Por qué digo esto? Vamos a verlo ahorita a lo largo del devocional. Lo que quiero decirte en pocas palabras es que estas 7 cuestiones que está hablando las he dividido en 3 secciones para poder entender a lo mejor un poco mejor el pasaje y poder llegar a algunas conclusiones al final de este devocional. Lo primero que nos habla por ahí es de las personas egocéntricas. Voy a estar tocando algunas partes, por ejemplo el verso número 7 y el verso número 8. Dice por ahí el verso número 7 de la siguiente manera, 17 y 18, dice así el verso número 17, los ojos altivos, y en el 18 dice el corazón que maquina pensamientos inicuos. Cuando hablamos acerca de este tipo de cuestiones, amada persona, me parece que el pasaje está diciendo o hablando acerca de gente que es egocéntrica, que piensa solamente en ser más sabio aún que Dios, por lo tanto está tomando decisiones para maquinar cosas que van en contra de lo que Dios ha establecido, pero no le importa lo que Dios ha establecido porque esta persona cree que está por encima de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que las 2 palabras que aparecen ahí, o las 2 cosas, que es ojos altivos, ¿sabes cómo se llama esto? Soberbia. Y lo otro nos dice corazón que maquina, es decir, el necio que cree que está en lo cierto o puede hacer algunas cosas aunque Dios haya dicho no. Y esto lo englobamos en un solo aspecto, que sería la persona que es egocéntrica. Los ojos altivos, amada persona, no existen por sí solos. Cuando hablamos del corazón que maquina, no hay un corazón que no esté dentro de una persona que pueda maquinar, porque el corazón fuera realmente ya no hace nada. Y hemos dicho que corazón habla de mente, emociones, habla de voluntad. Por lo tanto, me parece que aquí está hablando de personas que son egocéntricas y que solamente creen que están por encima de los demás, aún por encima de Dios. También el pasaje nos habla por ahí de no solamente de las personas egocéntricas, sino también de personas hedonistas, es decir, aquellos que buscan el darse placer sin importar si lo que hacen es correcto o no correcto, porque ahí mismo en los versículos, el verso número 17 nos dice la lengua mentirosa, y luego nos dice el 18, los pies presurosos para correr al mal, y el versículo número 19 nos dice el testigo falso que habla mentiras. Cuando hablamos acerca de estas 3 cosas que está diciendo el Señor aborrece, me parece que entran en la persona hedonista, que es alguien que busca darse placer a través del pecado, sin importar si aquello que le da placer es bueno o es malo en su vida. Por lo tanto, lo que puedo decirte aquí es la persona que busca su propio bien, entre comillas, o sentir placer, y todo lo hace por el bien de sí mismo, es decir, por el placer que él puede sentir. Hay gente que disfruta la mentira y le encanta mentir porque disfruta aquello, le produce adrenalina que le descubran o no le descubran la mentira que está echando, o que llegue alguien a la verdad, y esto produce adrenalina a una persona. Hay quien levanta el testigo falsos al testigo porque busca protegerse a sí mismo, y los pies presurosos al mal está hablando acerca de prácticas malas, pecaminosas, que está disfrutando. Y la tercera cosa de la cual nos habla es la persona agresiva, que solo busca crear conflictos con las demás o entre las demás personas, porque el verso número 17 nos dice las manos derramadoras de sangre, inocente. Y luego el verso número 19 nos dice el que siembra discordia entre los hermanos. Estamos hablando de personas agresivas que buscan crear conflictos. Y las 2 cosas que aparecen, que son manos derramadoras y siembra de discordia, son aquellas personas que me parece gozan de la desgracia del otro. Es decir, de alguna forma son gente que le gusta la agresión y disfruta cuando a alguien ven sufrir o le hacen sufrir ellos mismos. Las personas que se encuentran bajo estas características son rechazadas por Dios, amada persona, según lo que el pasaje nos dice. Es cierto que dice 6 cosas, Dios aborrece y aún 7 abomina, pero vuelvo a decir, estas cosas no se dan solas, sino están dentro de una persona, y quien practica estas cuestiones termina siendo rechazado por Dios.
Por lo tanto, amada persona, lo que quiero invitarte el día de hoy es a reflexionar en 3 cosas o enseñanzas que podemos sacar de este pasaje para nuestras vidas. Enseñanza número 1, el amor de Dios no se puede entender sin la justicia y su santidad. Es decir, que cuando alguien habla acerca de que Dios es amor, es cierto, Dios es amor y la Biblia lo define así en 1 de Juan 4:8. Pero lo que nos dice también es que es imposible ver el amor de Dios si no vemos la justicia de Dios y la santidad de Dios. Porque Dios no va a atropellarse a sí mismo en su esencia por el amor que tiene o el amor que es, porque hay otras cuestiones que también es parte de su esencia. Por lo tanto, aquel que dice puedo hacer lo que quiera, a final de cuentas Dios me ama y ama a todos y iremos al mismo lugar, esto no es cierto. Si vemos al Dios de la Biblia, el Dios de la Biblia rechaza a aquellos que viven fuera de los parámetros que Él ha establecido. Segunda enseñanza que encontramos en el pasaje: quienes viven bajo estas personalidades son rechazados por Dios, como dije o lo estuve diciendo en el devocional. Ninguna persona puede decir estas cosas Dios aborrece, pero no aborrece a quien las practica. Es imposible, porque si alguien las está practicando, Dios rechaza esas cosas en su vida y por lo tanto la propia persona, Dios pone una distancia con él por su santidad, por su justicia, por su amor y por muchas cuestiones más que son parte de los atributos de Dios. Por lo tanto, estas cosas no existen por sí solas, sino se anidan en el corazón del hombre y éstas se manifiestan en su vida. Y por lo tanto Dios rechaza aquellas cuestiones y aún a la gente que las está viviendo. Y claro, a la misma vez les busca, no quiero decir solamente son rechazados, Dios está buscando, como lo he dicho en otros devocionales, para cambiar la vida de esa persona. Y tercer cosa, aún estas personas pueden ser recipientes de la gracia de Dios. Por eso digo, Dios está buscando a estas personas y las busca para hacer una transformación y un cambio en su vida. Dios ama tanto al ser humano que no quiere dejarlo donde se encuentra sumido en su pecado. Digamos que es como un padre que ama al hijo y no le ama para dejarlo donde está en el mal o haciendo maldades en su vida, sino le ama, que busca que ese hijo pueda ser disciplinado para que viva bajo los parámetros correctos. Que el Señor te bendiga, amada persona, y nos vemos mañana para seguir reflexionando en la palabra de nuestro Dios. Crecí con principios a la luz de la palabra de Dios, nunca por obligación, sino por la convicción.